tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Rafael Paredes. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado internacional. Tenemos a Manuel Hernández, que es el representante de marketing de Tailandia en el país de México. Manuel, muchas gracias por aceptar esta entrevista para Pasillo Turístico. Al contrario, Rafael, muchas gracias. Un saludo al auditorio. Aquí estamos a tus órdenes. Muchas gracias, Manuel. Prácticamente sabemos que Tailandia es un destino muy interesante, muy bello, hermoso, que tiene muchas facetas para el viajero que puede descubrir. Tú como un experto, ¿cómo describirías a Tailandia? Tailandia es un país realmente maravilloso. Tiene características muy especiales que le gustan mucho al viajero mexicano. Entre ellas podemos encontrar que la gran diversidad de paisajes que tiene, de su cultura, de su gastronomía, que es muy aceptada por los mexicanos, porque en cierta manera tiene el picor, el saborcito ese que a nosotros los mexicanos nos hace falta cuando comemos. Se encuentra mucho en la comida tailandesa y es muy sabrosa. Tiene también playas, unas playas verdaderamente increíbles de unos colores que podemos ver en el Pacífico, en el Caribe mexicano, perdón, pero que allá toman una característica muy especial por estar en muchos casos rodeadas de montañas, de riscos muy altos, y la aventura que se puede tener en esas playas es muy interesante. Además de que los servicios que se pueden tener en estos lugares son verdaderamente de lujo y de relajación total. De hecho, en Tubac tienes un paisaje maravilloso y nuestros amigos van a poder disfrutarlo con algunos videos que van a estar pasando durante el transcurso de esta entrevista. Y tú con tu experiencia, Manuel, de conocer este país tan extraordinario, para el turista mexicano la gastronomía dices que es maravillosa, pero ¿qué ciudades o lugares son los más recomendables o los más recurrentes para el turista mexicano? La llegada generalmente es a la capital del país, que es Bangkok. Hablando un poquito de un contexto general, Tailandia es un país de aproximadamente 67 millones de habitantes, es más o menos la mitad de lo que México tiene. En cuanto a extensión territorial, tiene 550,000 kilómetros cuadrados, es poco menos de una tercera parte de México. Entonces, llegar ahí generalmente es a la ciudad de Bangkok, que es la capital. Es una ciudad completamente cosmopolita, muy bonita, que combina la cultura milenaria que es la cultura tailandesa con la modernidad, una modernidad muy vibrante, muy apasionante para todas aquellas personas que les gusta lo moderno, disfrutarlo, y también visitar los templos, las ruinas que hay o en la ciudad o muy cerca de la ciudad, y el estilo de vida que tienen los tailandeses, que es un estilo de vida muy bonito, muy... en ciertas partes uno va en el vehículo de camino a una excursión o algo así, te parecerá increíble, pero dices, esto se parece mucho a México. Okay. Tanto como se conforman en algunos momentos las calles, como cuando sales a la provincia, a las partes fuera de la ciudad, encuentras unos lugares, dices, pero es que esto es Veracruz, pero así igualito el paisaje a Veracruz, muy bonito. Todas estas características que tú puedes tener, nuevamente regresando al tema de qué lugares visitar. Bueno, en Bangkok tienes ahí el gran palacio, el palacio donde viven. Tailandia es una monarquía, entonces el rey tiene ahí su residencia, y se puede visitar una parte de este gran palacio con unas pagodas muy típicas tailandesas, de un colorido muy especial,
muy doradas en muchas partes, pero también con colorido, porque la cultura tailandesa en la vista es muy colorida. No son colores serios, sino es muy Vivo, vistosa, muy bonita, está muy vivo. viva, exactamente. Muy cerca de, bueno, a la ciudad, por la ciudad pasa un río. El río se llama Chao Phraya. Entonces, alrededor del río se hacen muchas cosas. Alrededor me refiero en torno al río. Hay paseos que se hacen en una especie de lanchas de cola larga que le llaman, es interesante y puedes ver de un lado en el río Chao Phraya, puedes ver el Gran Palacio y del otro lado ves el Templo del Amanecer, que es uno de los templos más bonitos que hay en la ciudad y también antiguos. Y puedes ir a otros lugares, a edificios muy altos y puedes subir a tomar una copa a uno de los bares o a cenar en la parte alta y disfrutar el paisaje de la ciudad, que es muy bonito. Puedes ir a lugares como al barrio chino, que se conoce como Yaowarat, y para comer y disfrutar de la comida tailandesa. Hace un rato te hablaba de la comida tailandesa y ahora te digo nuevamente, la comida tailandesa en la calle es toda una experiencia. Te comento rápido una anécdota que tuve con unos tailandeses que vinieron aquí y yo los pasé por la ciudad. La primera pregunta que me hicieron en algún momento fue, oye, ¿y dónde se puede comer aquí en la calle? Cuando me hizo esa pregunta, yo de inmediato dije, ¿en la calle, aquí? Como que no lo entendí muy bien, ¿no? Ajá. Y después recordé, bueno, pero en Tailandia es toda una tradición. Y sí, en realidad, te vas a comer a la calle y comes verdaderamente delicioso. Y les pongo un ejemplo para que veas lo que te puede costar algo sencillo en la calle. Yo vi un lugarcito donde estaban friendo unos camarones de mediano tamaño, no estaban chiquititos, estaban de tamaño mediano. Y, y decía 30 baht la docena, ya preparados y te ponían ahí una salsita. Entonces, el tipo de cambio actual del dólar con respecto al baht es 31 bahts por un dólar. Entonces tú podías comer esa docena de camarones por un dólar. Wow. Así de barato estaba en ese lugar. Y te quisiera decir otra cosa. Hay una diferencia muy fuerte, la comida callejera ahí en Tailandia, porque el tailandés por naturaleza es muy limpio. Ok. Entonces la mayoría de los lugares, tú puedes ver cómo están haciendo las cosas con mucha limpieza. Y en la actualidad, pues bueno, la gente usando los cubrebocas. Cubrebocas. Y, y yo de toda la vida, yo tengo muchos años de tratar con tailandeses y de toda la vida, yo siempre que los he visto, traen ellos unos botcitos pequeños con gel que se ponen en las manos y lo están constantemente utilizando desde hace muchos años. Entonces ahora para ellos no ha sido nada difícil adaptarse a esta nueva normalidad. Seguramente Entonces, llegando a Bangkok es posible buscar un tour que me lleve a ese tour gastronómico callejero que es muy foodie y es muy interesante. A mucha gente, muchos viajeros nos gusta no ir al restaurante de cadena muy caro, sino ir a lo tradicional, donde come la gente del local, ¿no? exactamente, eso lo vas a encontrar casi en cualquier parte que vayas. Lo vas a encontrar. Pero hace un momento te mencionaba, por ejemplo, el barrio chino, Yaguarat. Ese es un lugar preciso para poder disfrutar ya sea de comida tailandesa o de comida china en la calle. Hay restaurantes también, por supuesto. Y los restaurantes a los que puedes entrar ahí son eh, lo que conocemos como el fine dining. Ok. O sea, restaurantes donde se come muy bien, donde puedes también beber muy bien y comida
realmente deliciosa. Si hablas de restaurantes muy fine dining, seguramente la hotelería también tiene una oferta muy interesante, ¿verdad? Supongo que hay las cadenas más grandes o eh, cadenas locales recomendables. ¿Qué es lo que encuentra el turista mexicano cuando va a hospedarse en Tailandia? Sí, efectivamente, hay hoteles muy reconocidos ya de muchos años, el Hotel Oriental, el Mandarín Oriental, el Dusitani, por ejemplo. Hay Sofitel, la cadena Anantara, esa es una cadena tailandesa y es de lujo total. En Bangkok, por ejemplo, hay dos hoteles, uno a la orilla del río y otro ahí un poco cerca de la zona viva de la ciudad, de la zona donde hay mucho movimiento. Y una ventaja que puedes tener es que en Tailandia te puedes trasladar muy fácilmente de un lugar a otro. En Bangkok tienen el SkyTrain o llamemos el metro, como nosotros le decimos así, aquí, en el que puedes ir muy fácilmente de un lugar a otro. O en el caso de que a lo largo del día quieras, o también en la noche hay algunos tours, hacer un tour en esos botes que te mencionaba hace un momento de cola larga. Es muy sencillo y es muy barato arreglar. Tú puedes arreglar en algún momento con una de estas personas, de los conductores de estas lanchas, y le puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero que todo el día estés conmigo y que me lleves a diferentes lugares y te arreglas con el precio con él y te va a llevar y te va a salir barato. Eso tenlo por seguro porque nada más tienes que negociar el precio. Y En pagar Tailandia siempre, es muy común eso. perdón, pagar siempre en bahts. Eso es importante. En los lugares establecidos tienes que pagar en bahts. En algunos puestos en la calle y así te pueden aceptar dólares. Es más común hacerlo en la moneda local. Pues con Ujú. esto que me estás platicando ya se me antojó ir. En el momento que se pueda viajar, ¿cómo llega uno a Tailandia? ¿Cómo está la conectividad con México? Bueno, tenemos que ver cómo regresamos ahora después del confinamiento, pero esperamos que va a seguir muy parecido a como estaba antes. De vuelo directo, bueno, relativamente directo, pues hacia Oriente, sin pasar, digamos, por Estados Unidos, porque algunas personas no tienen visa de Estados Unidos, puedes viajar con All Nippon Airways, la línea aérea japonesa, vía Tokio. Es un vuelo tú llegas a Narita y ya sea que te esperes, eh, el tiempo más o menos eran 12 horas de espera en Narita, o puedes tomar un autobús o el tren para transportarte al aeropuerto de Haneda y de ahí continuar hacia Bangkok en un tiempo más corto. Esa es una opción. Sin pasar por Estados Unidos, tenemos también, o teníamos la opción de Emirates vía Barcelona y luego Dubai, y de ahí continuación hasta Bangkok. O en el caso, utilizando Emirates, estaba, por ejemplo, hacia otros lugares como Chiang Mai o Phuket. Eh, ¿Cuántas horas son de vuelo aproximadamente en este de Emirates que es vía Barcelona? Es un poco largo porque haces escala, bueno, de aquí a Barcelona son 12 horas aproximadamente, luego la escala y luego continuación a Dubái, me parece que otras 8 horas, algo así, y luego ya de Dubái a Tailandia son otras 5 o 6 horas. En general estamos hablando que el tiempo para llegar a Tailandia es un día. Ok. Importante Eh, que para considerarlo cuando estás planeando tienes que tomar un día de ida y un día de regreso. Ex- exacto, ese es el tiempo base. De ahí, pues hay muchos vuelos que hacen dos escalas o hacen una escala, pero son largas, como en el caso de All Nippon Airways,
y eso puede aumentar un poquito a entre 24 y 36 horas de viaje. Es un viaje largo, pero cuando tú llegas a Tailandia, cuando empiezas a ser recibido por la clásica hospitalidad tailandesa, que te reciben con las manos así como en oración y una pequeña inclinación de la cabeza, eso es una de las cosas que te hacen inmediatamente compenetrarte con los tailandeses. Es una Ok. cultura que nos recibe con mucho cariño, que le gusta mucho que vayamos y que son muy amables. Es conocido como el país de las sonrisas, Tailandia. Perfecto. Ahora hablabas mucho del tema de la limpieza que tiene la población de Tailandia. ¿Cómo están en el tema de protocolos ahora con este tema de una pandemia mundial que ha hecho que las cosas cambien y haya una nueva normalidad? ¿Qué esperamos de Tailandia para reactivar viajes? Yo creo que es importante mencionar que, primero que nada, Tailandia es reconocido como el segundo país que mejor tasa de recuperación ha tenido del coronavirus a nivel mundial, pero a nivel asiático es el que mejor tasa de recuperación ha tenido. Al día de hoy, cheque hace un momento los datos. Fíjate lo interesante que es esto. Hoy, 31 de agosto, de 3.412 casos que fueron registrados desde que empezó la pandemia, ¿eh? 3.412, de los cuales se han recuperado 3.252. Es una marca muy interesante, muy buena. La mayoría de las personas se han recuperado. Hay algunos que están en tratamiento, es un número muy bajo, y hasta hoy solamente 58 decesos han tenido. Excelente. Es increíble cómo han manejado la pandemia. Obviamente, para tener estos números, pues tuvieron que tomar medidas muy drásticas, medidas que muchos países como México no tomaron, ¿no? Tailandia cerró sus fronteras y aún las mantiene cerradas y está viendo el proceso de cómo va a regresar. Ellos me imagino que habrás escuchado los protocolos de la Organización Mundial de Turismo. Sí. Eh, Ellos tienen sus propios protocolos que le llaman Safe and Healthy Administration y está reconocido como las siglas SHA, Ok. Safety and Health Administration. Le están dando ese distintivo a todas las empresas que están cumpliendo con los protocolos de seguridad para que lo que menos quieren es tener un rebrote, a pesar de lo poco que han tenido, tener un rebrote no quieren. Claro. Entonces, por eso están utilizando esto, se mantienen aún cerrados al turismo internacional. Sin embargo, ya hay posibilidades de que en el mes de octubre, esto es extraoficial, que se empiece a autorizar a que puedan ir personas que vayan, pero con una estadía larga. ¿Por qué? Porque cuando lleguen van a necesitar hacer una cuarentena de 14 días y mantenerse en contacto con esta administración de salud. Eso va a hacer que estos números se mantengan y Sí. entonces van a empezar a abrirse poco a poco. Para los demás destinos y para el turismo, bueno, sigue abierto para cuando hay alguna relación de cónyuges internacionales, cuando se trata de estudios, cuando se trata de salud. El sistema de salud de Tailandia es un sistema muy, muy bueno y muy próspero. Entonces, muchas personas van a tratarse a Tailandia. Entonces, eso está abierto para quienes quieren ir, pero para el turismo de ocio, de placer, todavía se va a mantener cerrado, al parecer, a principios del próximo año, tal vez el mes de febrero. En caso de que haya algo antes, pues de inmediato lo haremos saber, pero por el momento seguirá cerrado. Te pediremos que nos mantengas informado y sobre Claro. todo que nos digas cuál en esta nueva normalidad, cómo van a ser los canales para
comprar un viaje a Tailandia, pensando en nuestros amigos agentes de viajes que nos siguen y también en el viajero, cómo puede hacer la adquisición de un viaje, un paquete, con toda esta información que tú nos estás compartiendo, seguramente se van a apoyar para poder tomar una decisión el próximo año y hacer un viaje inolvidable. Sí, por supuesto. Hay muchas agencias. La oferta de viajes a Tailandia ya es variada, ya hay varios paquetes que se están ofreciendo. Tenemos la intención de que esto todavía se incremente de manera importante y que haya más oferta, pero entre lo que hay muchos servicios que se ofrecen de manera modular, digamos, porque no todo es Bangkok. Empezamos con una probadita de Bangkok, pero hay otros lugares muy importantes yendo hacia el norte, por ejemplo, como Chiang Mai o Chiang Rai, o el Triángulo Dorado que se llama, que es un lugar en donde convergen dos ríos y además hay tres países ahí. Entonces tú puedes en algún momento estar en los tres países, uno de ellos Tailandia, por supuesto, y los otros dos son Laos y Myanmar, o lo que antes era Birmania, ahí en el Triángulo Dorado. Esas son de las cosas que puedes también visitar ahí en la zona norte ¿Se del necesita país. visa? Es necesario contar con una visa para visitar Tailandia. En realidad es relativamente fácil obtenerla. Te voy a dar una página que es la página de la embajada aquí en México, thailatinamerica.net/México. Esa es la embajada de Tailandia en México. Y ahí pueden en algún momento consultar la información relativa a la visa. Antes de que empezara el confinamiento, había un sistema muy práctico. Se llamaba e-Visa on Arrival. Es decir, tú entrabas a una página con un broker, con una empresa que se dedica a hacer los trámites de las visas. Entrabas ahí, hacías tu solicitud, pagabas dos cuotas, la cuota de la visa y la cuota de la persona que te la hacía. Uh-huh. ¿Mm? Y con eso ya estabas listo. Entonces tú te ibas y al llegar a Tailandia, lo único que hacías, no hacías la fila normal, sino ibas a otra fila. Y entonces ahí te decían, ¿cuál es su nombre? Rafael Paredes. Ah, sí, señor Paredes, bienvenido a Tailandia. Aquí está su visa autorizada y pásale. Un sistema muy sencillo. Ah, qué bueno. Esperemos que al regresar tengamos nuevamente ese sistema. Por el momento no lo sabemos, necesitamos saber cómo regresaremos, ¿no? Perfecto, Manuel. Oye, nos has dado un paseo muy interesante y nuestros amigos seguramente están viendo los videos y algunas imágenes que nos estás compartiendo. Y bueno, yo te quiero hacer la pregunta más complicada de esta entrevista. Y es complicada porque esto atañe a tus gustos personales. Quisiera pedirte que nos compartieras tus 3 puntos que te gustan más de Tailandia, como en lo personal, que no sean los tradicionales, quizá algún foodie en la calle. ¿Cuáles son los 3 que a ti más te agradan y que le recomendarías a la gente? Quizá una playa como la que está atrás de ti, que se ve maravillosa. ¿Cuáles son tus 3 gustos que tienes en Tailandia? Y Tailandia, lo mencionaba yo al principio, tiene varias opciones, varios tipos de paisaje y de combinaciones que puedes hacer. Yo recomiendo mucho que, por supuesto, si la llegada va a ser a Bangkok, le dediquen por lo menos 3 noches a Bangkok. Es un tiempo muy bueno para conocer bien la ciudad, para disfrutarla, para hacer algunas de las múltiples actividades que puedes hacer en la ciudad. ¿Cuál me recomendarías tú en lo personal que te gusta hacer, que te llama la atención y crees que valga la pena que un viajero mexicano lo experimente? Sí, a los viajeros mexicanos les gusta mucho conocer lo más importante, que indudablemente no puedes dejar de pasar el palacio, el Gran Palacio. Esa es una visita obligada completamente. Y a un lado está un templo que se llama Wat Po. Es un Buda reclinado,
Es una imagen bastante interesante porque es muy largo, está reclinado y es muy grande, entonces tiene chapa de oro. Es una chapa muy delgadita, pero es dorado completamente. La altura son como 16 metros y de largo tiene 46 metros más o menos. Entonces, Okay. esa es una visita completamente obligada en Bangkok. Durante el día se puede hacer eso. Hay que hacer un paseo en el río Chao Phraya, visitar, esa es una visita que puede ser de mediodía o de un día, la antigua capital que se llama Ayutthaya. Visitar esa capital, antigua capital, es muy bonito. Se puede hacer el recorrido en la mañana, salir temprano, llegar ahí y visitar y luego regresar en barco con una cena buffet en el río Chapraya. Eso es muy bonito. Y por lo menos otra de las cosas que les recomendaría es que visiten alguno de los muchos mercados flotantes. En Tailandia es muy común los mercados flotantes. Lo más parecido a esos mercados sería Xochimilco. Okay. Eh, pero ellos utilizan estos botes o estas lanchas como de cola larga. ¿Por qué visitar un mercado de estos? Porque esa es la esencia de la gente que vive en Bangkok. Bangkok se le conoció durante muchos años como la Venecia del Este. Entonces hay muchos canales que se pueden visitar en esos lanchitas. Y lo más interesante es que es completamente vivo, no es turístico, es vivo. O sea, la gente que tú ves ahí, que lleva sus frutas, sus flores, su comida preparada. Tú puedes ver pasar a alguien que está preparando un curry tailandés, ¿no? Y tú la llamas o te acercas a la orilla del eh, canal o del río, compras y puedes comer, o de un bote a otro. Ese es algo bien interesante que vale la pena hacer en la ciudad. Hay muchísimas otras cosas más que hacer ahí, pero con eso al menos puedes ya tener un poco más de idea. O sea, si no tienes mucho tiempo, al menos eso. Si tienes más tiempo, tienes que ir al templo del amanecer, tienes que visitar al barrio portugués. Tailandia es un país que nunca fue conquistado. Nadie conquistó a Tailandia, pero sí tuvo influencia en algún momento de aquellos exploradores internacionales, en este caso los portugueses que llegaron ahí, y hay una zona donde puedes tener un poco de esa influencia portuguesa. Okay. Y, Maravilloso. y irte a un mercado nocturno, ese también es otra experiencia ¿De qué es ese interesantísima. mercado? Perdón. En general, En comida, general. hay mucha comida y hay cosas que puedes comprar, souvenirs o antigüedades o muchísimas cosas. Hay muchos mercados nocturnos en Tailandia en general y es obligado visitar al menos uno de ellos. Subirse a un tuk-tuk, que son estas, como en Mazatlán, las pulmonías, Ujú. estos vehículos de 3 llantas. En Tailandia es una experiencia muy especial. Entonces hay que subirse a un tuk-tuk, hay que negociar el precio y tener esa experiencia. Si les da miedo el tráfico y un poco la velocidad y que se cierren, entonces no se los recomendaría mucho, pero a quien le gusta un poco la aventura, es muy interesante y vale la pena hacer eso. Eso en Bangkok. Y vimos un poquito más en Ayutthaya. De ahí puedes volar hacia Chiang Mai. Te voy a describir a Chiang Mai como, esa es mi apreciación muy personal, el San Miguel Allende de Tailandia. ¿Qué Okay. quiero, qué quiero decir con esto? Una ciudad cultural, bohemia, bonita, bonita, pero en serio bonita, donde puedes comer sabroso, caminar por sus calles, vivirla, pero de una manera muy, muy especial. Ese es Chiang Mai. Eh,
cosas que hacer, visitar, tiene muchos templos. En Tailandia hay más de 40,000 templos. Obviamente, al principio te pueden llamar mucho la atención y querrás visitarlos todos. Si estás ya muchos días, te puedes ir cansando de tantos templos. Es como cuando vienes a México y pues, la catedral, y luego vas a Puebla y pues la catedral, y vas a Morelia y lo mismo, pero son diferentes y las puedes disfrutar de una manera muy, muy similar. Entonces, hacer eso es muy importante. Te mencionaba hace un rato lo del Golden Triangle. Ese es más cerca de Chiang Rai, que entre Chiang Mai y Chiang Rai la distancia es muy cercana, eh, pero el Golden Triangle está más cerca de Chiang Rai. Chiang Rai es una ciudad más, más rústica, más sencilla, pero también muy bonita y también tiene muchas actividades. En la parte norte, que es una parte de montañas, lo que puedes disfrutar también es una experiencia con elefantes. Ok. Está sucediendo algo muy interesante con los elefantes en Tailandia. Durante muchos años se les utilizó para atracción en los muchos lugares, ¿no? Y ahora todas estas asociaciones de protección a los animales han luchado mucho por ellos y Tailandia mismo, el gobierno está también preocupado por eso y se han ido rescatando elefantes de lugares donde pues nada más se les tenía pues como atractivo, ¿no? Y ahí en esa zona del norte puedes tener una experiencia muy interesante. Hay un hotel que me gustaría mencionar, se llama, es el Hotel Anantara, que tiene unas burbujas de cristal, así como si fueran bolas de cristal completamente, y ahí puedes ver la cama, o sea, tú te puedes dormir ahí en esa burbuja, y, y estás rodeado de elefantes, o pueden pasar los elefantes ahí junto a tu cama. Es una experiencia muy, muy Interesante. interesante. Manuel, pues la verdad es maravilloso todo lo que nos platicas. Seguramente muchos amigos que nos ven están interesados como yo de ir a conocerlo porque realmente nos has generado una invitación maravillosa. ¿Dónde te pueden contactar nuestros amigos que quieran conocer más al detalle, tanto de productos como del destino? ¿Cuál es la manera de contactarte para tener más información? Para los agentes de viajes, me Sí. pueden enviar un correo. A mi correo es mhpagasa, con Z, Metro Hotel Papa Alfa Golfo Alfa Zulu Alfa, Ajá, @gmail.com. perfecto. Ahí me pueden mandar un correo y te voy a dar también una página por si quieren, si les interesa a nuestros amigos, agentes de viajes, integrarse a una plataforma de especialidad del destino Tailandia, educatailandia.com. .com. Ajá, Perfecto. allí pueden encontrar, ahí pueden registrarse y pueden hacer el curso de especialidad de Tailandia y eso también les dará la oportunidad de que en algún momento obtengan beneficios por ser especialistas en el destino Tailandia. Bueno, eso lo pueden hacer ahí. Y si aparte tienen dudas, bueno, tienen mi correo. Algo importante es, este destino ya estaba tomando un auge muy fuerte antes del COVID y muchísimos mexicanos ya querían ir para allá y siguen queriendo ir y ahora hay más razones todavía porque si hay un lugar que les ofrecerá la seguridad de que casi no ha habido contagios y por lo mismo es muy sano para viajar a través de este maravilloso país, pues es Tailandia, indudablemente con los Mara- brazos abiertos. Además, la hospitalidad tailandesa es única en el mundo. Es de verdad un país muy, muy hospitalario. la invitación está abierta, amigos agentes de viajes, amigos viajeros, para que visiten Tailandia en el momento que sea oportuno. Más información, ya Manuel nos ha hecho favor de compartirnos su correo electrónico y lugares donde podemos tener más información. Manuel,
Te agradecemos mucho esta entrevista. Tuvimos en Pasillo Turístico a Manuel Hernández, representante de marketing de Tailandia en México. Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir estas experiencias con nuestro público televidente y radio escucha. Al contrario, Rafael, con muchísimo gusto. Gracias a ti por la oportunidad y estoy a sus órdenes. Cualquier cosa que necesiten, con muchísimo gusto. Encantado de proporcionarles todo lo que necesiten saber de Tailandia, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Soy Rafael Paredes de Pasillo Turístico. Pronto volveremos a viajar. Muchas gracias. Hasta luego.